Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El movimiento litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la reforma litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el movimiento litúrgico. Cada lunes solo por Cristiandad. Bienvenidos a una nueva edición de El Movimiento Litúrgico. Nos insertaremos a analizar y a comprender la década del 50 al 60 en este capítulo 5 del trabajo. Quien siembra viento recoge tempestades. Este refrán bien conocido resume perfectamente este período de la historia de la liturgia que nos hemos puesto a estudiar. El viento son los Boduín, los Kassel, los Parsh, quienes fueron en verdad quienes lo sembraron. La tempestad se alza creciendo sin cesar desde los años 1950. Muy pronto llegará el huracán, el concilio, y luego la muerte con la nueva misa. Para estudiar este lapso ocupado por el final del pontificado de Pío XII y por el inicio del de Juan XXIII, mostraremos sucesivamente las confesiones de los dirigentes del movimiento litúrgico y la expansión del movimiento por el mundo entero. Seguramente si usted ha seguido nuestro programa recordará esta frase de don Lamberto Boduín, que había escrito en el año 1945. Si la Santa Sede está justamente preocupada por el mantenimiento integral de las observancias litúrgicas y muy severa hacia toda empresa o iniciativa contraria a sus leyes, se muestra por otra parte muy comprensiva y muy acogedora de todos los esfuerzos hechos dentro del marco de las leyes actuales, y alienta sin reserva los trabajos históricos que investigan el origen y la evolución de nuestro rito. La Santa Sede desea, pues, que su disciplina sea estudiada por todos los métodos históricos. El CPL, Centro de Pastoral Litúrgica, puede pues realizar ampliamente ese punto de su programa. Influenciar a la Santa Sede por la publicación de obras de una pretendida erudición histórica es el plan de acción del movimiento litúrgico de posguerra, y en particular del CPL francés y de su famosa colección Lex Orandi. Una obra de esta colección retendrá particularmente nuestra atención. Se trata de La Vie de la Liturgie, por el reverendo padre Luis Bouyer, del Oratorio. ¿Por qué este libro antes que otro? Porque marca una etapa decisiva dentro de la historia del movimiento litúrgico. Digamos que inaugura la hora de las confesiones y de los negociados. De las confesiones porque el padre Bouyer afirma allí claramente las simpatías del descarriado movimiento por los promotores de la herejía antilitúrgica. Y de los negociados porque el autor ridiculiza allí sin reserva a don Guéranger y a todo el movimiento litúrgico ortodoxo.
Los lobos están ahora en el aprisco. Ya no tienen la necesidad de esconderse bajo pieles de corderos. Pero vayamos al detalle. Este libro, que es en realidad la traducción de las conferencias dadas por el padre Louis Bouyer en los Estados Unidos, comienza por una afectuosa dedicatoria a don Lambert Baudouin. Dice: Don Lamberto Baudouin, patri filius, magistro discipulus pro tantis beneficis. Y sigue diciendo: porque de tal padre, tal hijo. Es verdad, a don Lamberto Baudouin, por tan grandes beneficios, el hijo dedica esta humilde obra al Padre, el discípulo al Maestro, dando gracias en todo momento a Dios. Es en efecto poco antes de la guerra cuando don Lambert había convertido el protestantismo luterano al pastor Bouyer. De tal padre, tal hijo. Don Lambert Baudouin nunca había abandonado una cierta prudencia, incluso cierta moderación, últimos vestigios de su formación benedictina, mientras que el padre Bouyer daba libre curso a sus teorías y a su pluma elegante pero afilada. El subtítulo de la obra es ya todo un programa de acción. Se llamaba Una crítica constructiva del movimiento litúrgico. Toda la primera parte del libro está consagrada a la crítica. No se critica bien sino lo que se ama bien, escribe el padre Bouyer en el prefacio. Después de un juicio feroz sobre la liturgia tridentina y post-tridentina, a la que intencionalmente califica de período barroco, el oratoriano llega a la reacción romántica, a la obra de restauración operada por Dom Guéranger. Primero, estigmatizar a la liturgia del siglo XVII. Y por eso Louis Bouyer dirá: la liturgia, como lo dicen explícitamente muchos manuales de este período, era considerada como la etiqueta del gran rey. Las características más evidentes de ese ceremonial eran la pompa exterior, el decoro y la grandiosidad que convienen a un príncipe de tal majestad. La ausencia de toda significación inteligible en tantos ritos y hasta en las palabras sagradas era entonces alabada como si realzara la impresión de reverencia que había que dar a una multitud deslumbrada. Naturalmente, dentro de tal concepción, el penacho de plumas en el casco de los guardias nobles es por lo menos tan importante como los misterios sacramentales. Y es el momento de recordar que esta concepción general de una liturgia, que consiste en un trascendente ceremonial de corte, fue aceptada sin ninguna objeción por los primeros pioneros del movimiento litúrgico en el siglo XIX, tanto por Dom Guéranger como por Dom Grea. Realmente pobre Dom Guéranger. Para empezar, como todos esos católicos ultramontanos y antiliberales, era un ignorante y a lo sumo un autodidacta. Seguirá diciendo este autor, Louis Bouyer: la gran debilidad del renacimiento católico en el siglo XIX fue pues un defecto congénito de base científica e incluso de toda sana crítica. Esta misma carencia aparece al comienzo de lo que podemos llamar el renacimiento moderno de la liturgia, bajo el aspecto de extrañas deficiencias de razonamiento y de argumentación, que llega a veces hasta la absurdidad para justificar la práctica litúrgica que se creía buena. Mientras tanto, Dom Guéranger consideraba el período medieval como proporcionando la clave para entrar en la verdadera significación de la propia liturgia. Justamente hablando de este párrafo de Dom Guéranger, el padre Bouyer agrega: la manía de meter el gótico por todas partes, edificios góticos, vestimenta gótica, cantos góticos, poesía gótica y así continuamente. Por cierto, esta voluntad de un retorno casi exclusivo a la Edad Media fue sin duda excesiva en el restaurador de Solesmes,
Pero es por cierto inteligente agregar, como lo hace el autor, no podemos negar tampoco que ese culto fue una restauración de anticuarios y una restauración de una autenticidad muy dudosa respecto de muchos puntos esenciales. La antigüedad que él recreaba no era lo que él se imaginaba ser, más de lo que era verdaderamente gótica, la arquitectura de apariencia engañosamente gótica de Viollet-le-Duc o de Puyin. Para el padre Bouguer, la Edad Media, como tampoco el período barroco, no había comprendido nada de la verdadera naturaleza de la liturgia. Don Herwegen escribe, Bouguer ha mostrado con más fuerza que nadie que el período medieval, por más que su manera de practicar la liturgia tradicional haya sido superior a la práctica barroca, había ya comenzado a oscurecer la liturgia con interpretaciones fantasiosas y desarrollos extraños a su naturaleza. Por ello, muy lejos de producir una comprensión y una práctica ideal de la liturgia católica, el período medieval en realidad ha abierto el camino al abandono de la liturgia por el protestantismo y al disfavor y a la negligencia de que finalmente iba a ser objeto en una parte tan grande del catolicismo post-tridentino. Así que resulta ser Santo Tomás de Aquino, Durán de Mende, responsables de los errores de Lutero. La crítica constructiva, entre comillas, del padre Bouguer nos conduce así a la era patrística, a la edad de oro de la liturgia, a la época privilegiada en que la Iglesia tenía aún el sentido del misterio cristiano, según la expresión de Dom Odo Cassel. Así, para el padre Bouguer y el movimiento litúrgico descarriado ya, la Iglesia había perdido el sentido de la liturgia a medida que se sucedieron los siglos. Tamaña impiedad. De ahí que la continuación de la obra ya no nos sorprenda. Habiendo sido la Iglesia infiel a su misión litúrgica, los buenos y verdaderos cristianos entonces son sólo aquellos que han reaccionado contra la momificación de la liturgia. Sigamos escuchando al oratoriano hablar. Después de lo que se ha dicho de la lenta pero continua desintegración de la liturgia que se produjo durante la Edad Media, dice Bouguer, no nos sorprenderá el comprobar que deban encontrarse los orígenes de un verdadero movimiento litúrgico en el siglo XVI. Erasmo y los primeros reformadores, entonces, son los padres de ese movimiento. Ciertamente el padre Luis Bouguer reprocha a estos últimos el haber abandonado la Iglesia, pero lo hace agregando enseguida: se puede decir que en ese campo, como en muchos otros, la Reforma ha fracasado, no porque fuera demasiado audaz, por más que se lo haya creído con frecuencia, sino porque no criticaba suficientemente algunas de sus afirmaciones. Y todavía el autor sigue diciendo: por esos motivos, los orígenes de un verdadero renacimiento litúrgico no deben ser buscados en la pretendida reforma, sino más bien en la reacción que se produjo contra ella, una reacción que llegó a criticar a la vez a la propia reforma y al estado de cosas que la reforma había puesto en tela de juicio. Desgraciadamente, no fue así de entrada. La debilidad de la contrarreforma se halla en su larga incapacidad de realizar con la crítica de la reforma la crítica de sus causas, y el resultado de esta incapacidad fue el catolicismo barroco. ¡Qué tamaño insulto para la magnífica renovación católica surgida del Santo Concilio de Trento! Pero la crítica constructiva del oratoriano no se detiene allí. Luego vienen páginas y páginas de alabanzas para los teólogos, pero anglicanos, de la época de Carlos Estuardo, los
Caroline Divines es finalmente una descripción idílica de los trabajos de los reformadores galicanos y jansenistas de los siglos XVII y XVIII. Les Le Tournex, Boissin y otros, Jouvet, por ejemplo, son puestos por él en el pináculo, mientras que Dom Guéranger, que se atrevió a criticarlos, es precipitado al fondo del infierno. He aquí resumido lo principal de la parte crítica del libro del padre Bouyer. Dejamos apreciar a nuestro oyente hasta qué punto el oratoriano de 1956 ya había perdido ese sentido católico primordial del que hablaba Dom Rousseau en 1945. Cuánto camino recorrido en tan solo 10 años. Viene luego la parte más constructiva que crítica de la obra. El padre Bouyer va para empezar a definir ahora el concepto de tradición, y por eso escribe: en cuanto atañe a la reforma de la liturgia, hay antes que nada que tener presente en la mente el peligro que presenta un falso tradicionalismo o un modernismo desconsiderado. Bien, pero en lugar de tomar el partido del verdadero tradicionalismo, el oratoriano toma el de un modernismo considerado. Va a avanzar prudentemente por el surco trazado por el cardenal Newman. La liturgia, como todo el magisterio de la Iglesia, será el reflejo de la verdad católica, pero esta enseñanza tendrá valor solo para una época dada. No exageramos para nada las afirmaciones del padre Bouyer. Él escribe: como se puede ver en las definiciones del Concilio de Trento y en las minuciosas fórmulas de las diversas bulas pontificias, canonizando, textualmente estoy leyendo, canonizando el misal y el breviario de San Pío V, y finalmente en la encíclica Mediator Dei, en este campo de la liturgia como en todos los demás, la autoridad viviente de la Santa Sede misma y de todos los obispos en Trento y en otras partes interviene precisamente a fin de canonizar lo que se considera como el más perfecto instrumento capaz en nuestra época de mantener la tradición que a través de la antigüedad cristiana nos viene de los apóstoles mismos. Por más que hoy parezca algo bueno, esta frase es claramente una declaración de modernismo. Ya en el año 1907, en su famosa encíclica Pascendi Dominici Gregis, San Pío X había escrito lo siguiente: para los modernistas, las fórmulas religiosas constituyen, pues, entre el creyente y su fe, una especie de algo intermedio. En relación a su fe, no son sino signos inadecuados de su objeto, vulgarmente unos símbolos. En relación al creyente, no son sino puros instrumentos, de donde se puede deducir que no contienen la verdad absoluta. Como símbolos son imágenes de la verdad que tienen que adaptarse al sentimiento religioso en sus relaciones con el hombre. Como instrumentos son vehículos de verdad que tienen recíprocamente que acomodarse al hombre en sus relaciones con el sentimiento religioso. Y como lo absoluto, que es el objeto de ese sentimiento, tiene aspectos infinitos, bajo los cuales puede aparecer, como el creyente, por otra parte, puede pasar sucesivamente por condiciones muy desemejantes, se sigue de allí que las fórmulas dogmáticas están sometidas a esas vicisitudes y por consiguiente sujetas a mutación. El día en que esta adaptación llegare a cesar, ese mismo día se vaciarían de un solo golpe, dice San Pío X, de su contenido primitivo. No quedaría otro partido por tomar que cambiarlas.
Así pues, para el padre Bouyer, como para todos los modernistas que hoy ocupan la Iglesia, las definiciones del Concilio de Trento y la liturgia surgida de él han mantenido en su época, para aquella época, la tradición que a través de la antigüedad cristiana nos viene de los apóstoles mismos. Pero ya han transcurrido casi 4 siglos desde el Concilio de Trento. Las fórmulas dogmáticas como la liturgia ya no están adaptadas al hombre de hoy, al cristiano adulto. No hay entonces otro partido por tomar que cambiarlas. Así hablan los modernistas. Por ello, el oratoriano va a dedicarse a descubrir la forma que él llama permanente de la liturgia, y luego indicará ciertos medios por los cuales esta riqueza permanente de la tradición cristiana puede ser aplicada a la situación presente y a sus necesidades. Esta forma permanente de la liturgia, el padre Bouyer la descubre en la Eucaristía judía. Con el sensus catholicus que lo caracteriza, el oratoriano saca casi todas sus informaciones de escritores protestantes. Brilliot, Litzmann, Kuhlmann son abundantemente citados por él. Es en estos autores donde el oratoriano descubre los 4 elementos constitutivos de la Eucaristía. Serán la comunión, el sacrificio, la acción de gracias y el memorial. En la definición que el padre Bouyer da de estos términos, vemos aparecer toda una nueva teología de la misa, teología que consagrará 13 años más tarde, en 1969, la Institutio Generalis del nuevo Ordo Mise, la Misa Nueva. No exageramos nada al afirmar que el padre Luis Bouyer, en la actualidad miembro de la Comisión Central de Teología al momento de escribir este libro, es uno de los principales responsables de la total protestantización de la liturgia posconciliar. Pero dejemos hablar un poco más al autor. Así, el elemento de comunión, escribe, significa que la Eucaristía es una comida de comunidad en la cual todos los participantes están reunidos para participar en común de bienes comunes. Más lejos, encontramos, por el mismo padre Bouyer, el empleo de estos términos sacrificiales no viene, como se podría suponerlo, de la idea de que la cruz es representada de una cierta manera en la misa. Muy al contrario, los datos históricos nos conducen más bien a pensar que la Iglesia ha llegado a aplicar habitualmente a la cruz la terminología sacrificial porque se comprendía que la cruz está en el corazón del sacrificio ofrecido por la Iglesia en la celebración eucarística. La acción de gracias, tal como la comprende el padre Bouyer, nos deja ya entrever las conocidas modificaciones que luego se operarán en el ofertorio. Él dice, es una acción de gracias a Dios por todos sus dones, que incluye en una sola perspectiva todo el conjunto de la creación y de la redención, pero que toma siempre como punto de partida el pan y el vino, representativos de todas las cosas creadas y cuya consumición es la ocasión efectiva de la comida como de la celebración a ella vinculada. El memorial, considerado en su relación con la palabra de Dios, permite al padre Bouyer escribir, dentro de la tradición abierta por Don Pius Pars, lo siguiente. La celebración eucarística toda entera es también un memorial. Hay una conexión necesaria entre las dos partes de la sinaxis cristiana, entre las lecturas de la Biblia y la comida, porque las lecturas conducen a la comida. Y las lecturas son indispensables a la comida para mostrarnos de qué manera hay que considerarla, no ya como un acontecimiento de hoy que valdría por él mismo, sino como un acontecimiento que no se puede comprender
sino por referencia a una acción decisiva realizada una vez por todas en el pasado. Esta consideración nos llevará, termina diciendo Bouyer, llegado el momento, a ver que toda la misa no es sino una sola liturgia de la palabra, que comenzó por hablar al hombre, que le habló en forma cada vez más íntima, que finalmente le habló al corazón en cuanto palabra hecha carne, y que ahora, del corazón mismo del hombre, se dirige a Dios Padre por el Espíritu. Nuestro oyente comprenderá mejor ahora el lugar desmesurado que la liturgia modernista concede a la sacrosanta liturgia de la palabra. No, nada, absolutamente nada, en las reformas conciliares y posconciliares son fruto del azar. Cada modificación de cada rúbrica corresponde a un error teológico grave, elaborado en las oficinas del movimiento litúrgico, que ya estaba totalmente descarriado. Y esto es tan cierto que encontramos bajo la pluma del padre Bouyer el contenido casi íntegro del famoso artículo 7 de la Institutio Generalis del Novus Ordo Mise, de la que hablábamos hace un momento. Él se atreve a escribir: es evidente que esta noción equilibrada de la celebración eucarística puede permitirnos abarcar plenamente la presencia real de Cristo en su Iglesia. En una palabra, no debemos concentrar nuestra contemplación exclusivamente en el pan y el vino sacramentales, sino asimismo en otras dos realidades: su presencia en cuanto gran sacerdote de toda la jerarquía. Por otra parte, Cristo debe finalmente estar presente en todo el cuerpo de la Iglesia, porque la Iglesia no goza de la presencia eucarística, sino para hacerse una en Cristo y con Cristo, por la celebración eucarística y especialmente por la consumición de éste en la comida sagrada. Es en la liturgia judía donde el padre Luis Bouyer encuentra esta concepción equilibrada que le llama de la celebración eucarística. La liturgia de las comidas sagradas le proporciona la fórmula eucarística ideal. Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey de toda eternidad, que has hecho producir el pan a la tierra. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey de toda eternidad, que has creado el fruto de la viña. Aquí una vez más, repitámoslo, los estudios Lercaro-Bugnini que realizaron la nueva misa encontraron su libreto en las obras del movimiento litúrgico de la década del 50 al 60. El nuevo ofertorio no es sino la repetición de las bendiciones judías que tanto alababa el padre Bouyer. Esperamos no haber aburrido del todo a nuestros oyentes con este largo análisis de la vie de la liturgie, pero pensamos que tal estudio era necesario para darse bien cuenta del estado real del movimiento litúrgico a principios de la segunda mitad del siglo XX. El modernismo y el protestantismo ya lo habían copado completamente. De ahora en adelante ya no habría que hablar más de movimiento litúrgico, sino plena y claramente de revolución litúrgica. Revolución no solamente en la teoría, sino también en la práctica litúrgica. Retengamos como una prueba de esto esta frasecita de Romano Guardini, que dice: la celebración debe realzar los grandes momentos del acontecimiento sagrado, acusar los rasgos de su estructura interna, obtener una participación de los fieles más inmediata, etc. Semejante trabajo no es el que nos proponemos aquí, sigue diciendo Guardini, incumbiría más bien a una especie de ordo ideal, para cuya redacción, por otra parte, los trabajos preparatorios
no dejan de estar ya muy adelantados. Esta reveladora frase fue escrita justo después de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese entonces, nada detendrá ya a la revolución litúrgica. Este periodo de la historia del movimiento litúrgico está marcado por la creciente influencia a través del mundo de los liturgistas franceses y alemanes. Se encuentran en todas partes multiplicando congresos y reuniones, organizando universidades de verano, traduciendo sus escritos a todos los idiomas y sobre todo ganando, según la expresión de don Lamberto Baudouin, la activa simpatía del episcopado. Por comenzar, en Francia, el famoso CPL, el Centro Pastoral de la Liturgia, es desbordado por revolucionarios más radicales, que multiplican lo que entonces se llamaban las paraliturgias, unas especies de reuniones con oraciones no previstas por la liturgia de la Iglesia, donde se iniciaba a los participantes al culto dentro de un espíritu de una mayor participación. El Consejo Pastoral de la Liturgia ya no es capaz de controlar a sus tropas. Los capellanes de Acción Católica sacan sus militantes del ámbito parroquial. Ya no se preocupan sino de evangelizar el mundo moderno no creyente, descuidando casi totalmente a los fieles católicos que se verán inmersos, terriblemente inmersos, en todo este tropel. El padre Bouyer emitió entonces sobre estas tentativas un muy lúcido juicio. Dice: estos diversos factores podían conducir y algunas veces han conducido a cierta negligencia del aspecto tradicional de la liturgia y a un interés que quizás no es perfectamente equilibrado por una reestructuración de la liturgia. La creación y el excesivo éxito de lo que se ha llamado paraliturgias proporcionan la prueba de lo que acabamos de decir. Compuestas al principio para ser un medio de educación, una estratagema pasajera que preparará el camino a la comprensión de la liturgia propiamente dicha. Estas paraliturgias muy a menudo se convirtieron en fines en sí mismas. Es decir, que algunos intentaron encontrar en estas paraliturgias no ya un medio para hacer participar en la liturgia real, sino más bien una liturgia del porvenir que debiera reemplazar o remodelar más o menos la propia liturgia oficial. Así pues, hacia 1955, la generación de los Duployé, Roguet, Bouyer es superada por unos jóvenes lobos, más feroces que lo que ellos mismos habían sido con los dirigentes de la preguerra. Los incendiarios ahora empiezan a gritar fuego. El año 1956 conoce la fundación del Instituto Superior de Liturgia de París, dirigido por don Bernard Boté, con el padre G como subdirector y el abbé Junel como secretario. Este instituto, distinto del Consejo de Pastoral de la Liturgia, tuvo como primer laureado a don Adrián Nocent, al que volveremos a encontrar en el Instituto San Anselmo de Roma, ya en vísperas del concilio. Al mismo tiempo, los contactos se multiplicaron entre el Centro de Pastoral Litúrgica de París y el Instituto Litúrgico de Tréveris. Los padres don Couer y Chenu van a menudo a Alemania, mientras don Pius Parsch y el profesor Romano Guardini viajaban a Francia. Estos constantes intercambios
desembocan a partir de 1950 en las llamadas Semanas de Estudios Litúrgicos de Luxemburgo, que bajo la protección de los monseñores Philippe y Lomel jugaron un papel muy grande en la coordinación de las diversas organizaciones litúrgicas europeas. La Conferencia de los Cardenales y Arzobispos de Francia es ganada a la causa del movimiento litúrgico. En el año 1956 publica un directorio para la pastoral de la misa para uso de las diócesis de Francia. Solamente el título de este documento basta para mostrar la considerable influencia del Consejo de Pastoral Litúrgico sobre el episcopado francés. Mientras tanto, en Alemania, la situación se degrada más rápidamente todavía. Desde 1940, la Asamblea Episcopal estaba ganada a la causa del movimiento. Monseñor Greber y la encíclica Mediator Dei no pudieron contener la corriente revolucionaria y los años 50 al 60 conocerán las sucesivas victorias del Instituto Litúrgico de Trèveris, fundado en 1947, y de los obispos a él ligados. La llamada misa cantada alemana se propagaba por todas partes, hasta en las funciones pontificales, lo que llevó a una reacción del Santo Oficio en 1955. El decreto del 29 de abril de 1955 precisaba que el privilegio de la misa cantada alemana no se extendía a las misas pontificales, a las misas con asistencia del obispo, ni en los seminarios, conventos y catedrales. Además, quedaba prohibido cantar el propio en lengua alemana. Además, estaba prohibido cantar el propio en lengua alemana. El episcopado alemán, desde luego, no se sometió, y Monseñor Storr, presidente de la Comisión Litúrgica, llegó a escribir que ese decreto representaba una nueva aprobación de la misa cantada alemana. Durante este tiempo, Romano Guardini trabajaba en una traducción del Salterio destinado al uso litúrgico. Hay que recordar también la reunión de los dos grandes congresos litúrgicos de Alemania, que se realizaron, uno en Frankfurt en 1950 y el otro en Múnich 5 años más tarde. Las resoluciones finales de esos congresos han ido siempre en el mismo sentido: flexibilización del ayuno eucarístico, autorización de las misas vespertinas, reforma de la Semana Santa y lecturas de la misa en lengua vulgar. Mientras tanto, en España, el movimiento litúrgico conocía una extinción, una consecuencia directa de las matanzas de 1936, desde el comienzo de la Guerra Civil hasta 1954. A partir de los años 50, los liturgistas franceses y alemanes conjugan sus esfuerzos para hacer renacer el movimiento litúrgico español sobre bases netamente reformistas. Como en todos los países, por esas épocas, la Acción Católica anima igualmente esa renovación. Es por empezar, en mayo de 1952, el 35º Congreso Eucarístico Internacional, que reúne en Barcelona a liturgistas del mundo entero. En 1954, el periódico muy progresista Incunable concurre a la fundación de los Coloquios de Pastoral Litúrgica, presididos por Monseñor Miranda, obispo auxiliar de Toledo. Este obispo dirigirá igualmente hasta su muerte, sobrevenida accidentalmente en 1961, la Junta Nacional de Apostolado Litúrgico,
fundada el 15 de abril de 1956. En 1957 tiene lugar la primera Semana Nacional de Estudios Litúrgicos, donde hay que destacar la presencia de Monseñor Tarancón. Como en los demás países, la publicación de un directorio de la misa está a la orden del día. Señalemos finalmente el resultado de todos estos esfuerzos. Fueron la fundación en el año 58 del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. En Italia las cosas anduvieron menos rápido, en razón de una inexistencia de la Conferencia Episcopal hasta el año 1959. Aquí también la influencia del Consejo de Pastoral Litúrgica francés y del Instituto Litúrgico de Trèveris fue considerable, sobre todo por la difusión de las obras de los líderes de los movimientos alemán y francés. El llamado Centro de Acción Litúrgica fue fundado en 1948 por Monseñor Bernarreggi, obispo de Bérgamo. El protector de este organismo análogo al Consejo de Pastoral Litúrgica era el poderosísimo cardenal Lercaro. Dos diócesis, la de Milán y la de Bolonia, están alrededor de los años 55-60 a la cabeza del movimiento italiano. Los nombres de sus pastores se volverán a continuación tristemente célebres. Se trata de los eminentísimos cardenales Lercaro y Montini, quien luego sería Pablo VI. En los Estados Unidos, el movimiento litúrgico fue desde sus orígenes muy dependiente del alemán, en particular de la abadía de María Laach. Los jefes de fila del movimiento norteamericano, el padre Reinhold, Don Winsen y el profesor Quasten, vienen todos de Alemania. Desde 1947 se organiza un curso de liturgia de verano en la Universidad Notre Dame de Indiana, que recibe a los más grandes especialistas, entre comillas, claro, europeos, entre otros al padre Jungmann y al padre Jan Danielu. Es ahí igualmente donde el padre Jungmann expuso su crítica constructiva, entre comillas, del movimiento litúrgico. La Universidad de Washington alberga también un centro de investigaciones muy fiel al pensamiento de Don Odo Kassel. Este panorama mundial del movimiento litúrgico sería incompleto si pasáramos en silencio las reuniones internacionales de estudios litúrgicos que cada año reunían a la inteligencia litúrgica del mundo entero. Allí, bajo la protección de eminentes prelados como el famoso y tristemente célebre cardenal Bea, los periti de los 5 continentes intercambiaban sus puntos de vista, ya tomaban resoluciones y ya proponían reformas. Esos congresos se realizaron en María Laach en 1951, en el monte Sainte-Odile de Alsacia en 1952, en Lugano en 1953, en Lovaina en el 54, en Asís en el 56, en Montserrat, España en el 58 y finalmente en Múnich en el 60. Notemos al pasar la alocución que el Papa Pío XII dirigió el 22 de septiembre de 1956 a los miembros del Congreso de Asís. Refleja perfectamente la ambigüedad profunda de la situación de la Iglesia al final del pontificado del pastor Angelicus. Insistiremos mucho sobre esta cuestión en nuestro próximo capítulo. El Papa Pío XII, y ya hemos puesto el acento sobre este hecho, no conocía la situación real de lo que acontecía con el movimiento litúrgico, que por demás fue subterráneo. Los dirigentes más peligrosos eran sostenidos y protegidos por los más altos dignatarios de la Iglesia. Pero entonces, ¿cómo habría podido el Papa sospechar que los expertos que tanto alababan
los cardenales Bea y Lercaro eran en realidad los más peligrosos enemigos de la Iglesia. Es por esto que el Papa Pío XII dirigió estímulos más que inoportunos a los congresistas de Asís y les dijo: el movimiento litúrgico ha aparecido como un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre el tiempo presente, como un pasaje del Espíritu Santo sobre su Iglesia para acercar más a los hombres a los misterios de la fe y a las riquezas de la gracia que brotan de la participación activa de los fieles en la vida litúrgica. Semejante declaración de Pío XII hubiera sido verdadera y oportuna antes de 1920, pero en 1956 ya no lo era. Mientras tanto, el movimiento litúrgico había renegado de sus orígenes y apostatado de los principios que le habían dado Don Guéranger y San Pío X. Ya no era el soplo del Espíritu Santo el que lo animaba, sino el fétido aliento de Satanás. En nuestro próximo capítulo, el capítulo penúltimo de esta obra, hablaremos de las reformas litúrgicas, las operadas por el Papa Pío XII. Hablaremos también ya de la muerte de Pío XII, de los comienzos del pontificado de Juan XXIII, de sus relaciones con don Lamberto Boduín, de su reforma litúrgica y de la creciente inquietud de los fieles ante todos estos cambios. En nuestro próximo encuentro con el movimiento litúrgico. Muchas gracias. Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El movimiento litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la reforma litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el movimiento litúrgico. Cada lunes solo por Cristiandad.